Muy buenas noches, amigas y amigos. Mi nombre es Manuel López Sáenz. Hoy es 3 de septiembre del 2019 y esta es la transmisión número 52 ya del contenido Ciberterritorio Informativo, un espacio por la promoción de una cibercultura para el consumo y producción inteligente de contenido en la red. Este espacio que es de todas y de todos ustedes y que lo que apuesta es a acercar contenido de carácter informativo para que se haga un ejercicio de tesis, antítesis y síntesis para tomar propia postura sobre los temas más relevantes de la realidad nacional. Muy buenas noches a quienes se incorporan a la transmisión y nos acompañan desde este primer momento. Buenas noches, Vaner Retana Vaz. Bienvenidas, bienvenidos todos. Ángeles Dávalos, que se incorporan a la transmisión. Muchos saludos a todas, a todos. Esperemos que pronto se sigan incorporando más. Por el momento les invitamos. Brenda Jimena Carmona, buenas noches también, que se incorpora. Gracias por acompañarnos. De momento, invitarles a suscribirse al canal de YouTube Manuel López Sáenz, Ciberterritorio Informativo. Suscríbanse, denle like a los videos, compártanlos para que poco a poco lleguemos a más y más personas. En esta ocasión tenemos desde luego información relevante para ustedes como de costumbre. Esta información que busca precisamente hablar de todos de los temas más relevantes de la agenda nacional. Y nos saluda Ángeles Dávalos. Hola, buenas noches. Estuvieron seguramente acompañándole en la transmisión de Ciberterritorio Socioemocional el día de ayer, y también aprovecho para anunciarles que este viernes tenemos transmisión de Ciberterritorio Bohemio a las 9 de la noche con una invitada muy especial. Tenemos un programa como siempre divertido para todas y todos ustedes. Pues vamos a iniciar, amigas y amigos. Tenemos etiquetados como de costumbre 4 contenidos y el contenido de la agenda presidencial, el contenido del hashtag agenda me canso ganso. El primer contenido que tenemos preparado por ustedes es el etiquetado con el hashtag los compromisos se cumplen, y es que, como ustedes saben, este domingo 1 de septiembre el presidente Andrés Manuel López Obrador rindió su informe primer informe presidencial de carácter constitucional, tercer informe de gobierno, porque ya había rendido 2 informes anteriormente a los 100 días de gobierno y después el 1 de julio, a un año de la victoria electoral, precisamente en las elecciones presidenciales del 2018, y ahora por mandato constitucional el informe presidencial que corresponde pues a estos primeros 9 meses de gobierno, con un mensaje político contundente dirigido a distintos sectores de la sociedad y que se enmarca con la entrega por parte de la Secretaria de Gobernación ese mismo día a los legisladores del informe presidencial. Ya vendrá la glosa del informe, quizá la invitación o la convocatoria a los distintos secretarios de gobierno por parte de las comisiones en la Cámara de Diputados, senadores o en los propios congresos en la Cámara, para que rindan cuentas o se les hagan preguntas respecto al informe presidencial. Pues bueno, este primer contenido aborda este tema, y desde luego hay una revisión interesante hecha por uno de los medios que citamos en este caso, el portal de Noticias Digital, sin embargo, que nos habla prácticamente de más del 60%, a 9 meses de gobierno, un cumplimiento de más del 60% de los compromisos hechos en campaña. En solo 9 meses de gobierno vamos a estar hablando al respecto. El siguiente contenido es el etiquetado precisamente con el hashtag oposición derrotada, y es que uno de los mensajes políticos más contundentes enviados por el presidente de la República este 1 de septiembre en su informe presidencial fue precisamente de que se considera desde la presidencia de la República a la oposición
a los opositores al proyecto de la Cuarta Transformación como moralmente derrotados, y yo agregaría también políticamente, claramente derrotados también en el ámbito político. Esta oposición sin rumbo, sin agenda, sin líderes, sin propuesta ideológica, sin propuesta también de agenda política, de agenda gubernamental, aún tienen algunas posiciones en los congresos, en las gobernaturas, y sin embargo no han logrado capitalizar una oposición que en todos los países, en todos los contextos políticos es importante. Lamentablemente no contamos con una oposición en México a la altura de las circunstancias, y vamos a estar hablando al respecto a partir de la mesa de análisis en el programa de noticias Aristegui Noticias. Vamos a recuperar esta mesa y a comentar algunos de los apuntes por parte de los especialistas. Hashtag oposición derrotada, sin rumbo, sin liderazgo, sin cabeza, sin proyecto, sin propuesta. El siguiente contenido que tenemos, amigas y amigos, etiquetados para ustedes. Buenas noches, Verónica Sánchez, que nos acompaña también en la transmisión. Es el etiquetado con el hashtag Guardería ABC, y es que se ha anunciado nuevamente la apertura de este terrible caso. Eli Torres, buenas noches, que se incorpora a la transmisión, bienvenida. Este terrible caso de los niños, los 49 niños que murieron quemados en un lugar en el que tendrían que haber sido protegidos, cuidados, salvaguardados, estimulados en su desarrollo, donde fueron entregados por la confianza de sus padres a estas instituciones, a estas guarderías subrogadas que empezaron a pulular en el gobierno de Felipe Calderón. Esta renuncia brutal del Estado mexicano a brindar seguridad y educación desde los primeros años de vida a nuestros niños en todo el país. Decidieron privatizar este sector de la educación, entregarlo a privados en malas condiciones de infraestructura, de seguridad, de poca capacitación. Y esas, amigas y amigos, son las guarderías, hay que decirlo, que defienden los panistas, que hoy, a 10 años de esa terrible tragedia en Sonora, donde se quemó una guardería subrogada, esas que tanto defiende la oposición, donde se quemaron niños y otros resultaron con lesiones, afecciones a la salud de por vida, son las que defienden estos sinvergüenzas. Pues bueno, ahí murieron 49 niños, y a 10 años de la tragedia han pasado 2 sexenios, el sexenio del criminal, el delincuente de Felipe Calderón Hinojosa, el sinvergüenza Enrique Peña Nieto, y no ha habido justicia ni castigo a los responsables. Pues se abre nuevamente este caso ya en el contexto del gobierno federal actual, y se abren líneas de investigación que, hay que decirlo, que apuntan a distintos funcionarios del gobierno de Felipe Calderón, por supuesto a los dueños de la guardería, e incluso, hay que decirlo también, que apuntan directamente a familiares de Felipe Calderón, de la esposa de Felipe Calderón, Margarita, se me fue ahorita el apellido de esta mujer poco célebre, bueno, ahorita me acuerdo del apellido de la esposa de Calderón, y Margarita Gómez del Campo, y la prima de Margarita Gómez del Campo, que era una de las dueñas de esta guardería, además también responsabilidad directa del propio Felipe Calderón por la opacidad en el proceso y la inacción del gobierno federal en la impartición de justicia en este terrible caso. Los accidentes en este tipo de guarderías se han seguido repitiendo. Ha habido otros casos de muertes por negligencia, por falta de seguridad en estas guarderías subrogadas. A todas luces no es una opción para atender a los niños, a las niñas de este país, este modelo de subrogación de guarderías, y vamos a estar hablando al respecto. Hashtag Guardería ABC, se reabre el caso a 10 años de la tragedia, y esperemos que ahora sí haya justicia y castigo a los responsables de esta terrible tragedia.
María Bonita nos dice, yo digo que los quemen igual para que vean lo que se siente. Bueno, no esperemos llegar a tanto, pero sí castigo a los responsables. Ángeles Dávalos nos dice, Margarita Zavala Gómez del Campo, prima de Mariana Gómez del Campo y de otros capos del PAN. Gracias por la precisión. De pronto se me borró la memoria. Creo que no quiero saber nada de los Calderón y de los Zavala Gómez del Campo. Dulce Valo, buenas noches, que se incorpora también a la transmisión. Pues ahí lo tienen, vamos a estar hablando al respecto. El siguiente y último contenido que vamos a estar tocando con ustedes, amigas y amigos, tiene que ver con la etiqueta hashtag Fantasmas de la Casa Blanca. Y es que hoy tuvimos noticia también de que la secretaria de la Función Pública, Irma Heréndira Sandoval, ha ya encauzado una línea de investigación, ha levantado las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República por la destrucción de pruebas fundamentales en el caso de la investigación de la llamada Casa Blanca, vinculada a conflictos de interés por el expresidente de la República, Enrique Peña Nieto, y desde luego su exesposa Angélica Rivera. Así que este caso también se reabre y se empiezan a apuntar algunas cabezas como responsables, desde luego exfuncionarios del gobierno anterior, el propio Virgilio Andrade, comisionado por Enrique Peña Nieto para investigar el caso, y desde luego Angélica Rivera como ex primera dama, y particularmente el caso de Enrique Peña Nieto por probables actos de corrupción. Así que sigue la mata dando en materia de combate a la corrupción, siguen los casos y las cabezas saliendo a la luz pública y pronto habrán de caer. Pues ahí lo tienen, amigas y amigos, y por supuesto el contenido etiquetado con el hashtag Agenda Me Canso Ganso. Pues estas son las notas y comenzamos. Itzel Santos, bienvenida, gracias por incorporarse también a la transmisión. Pues decíamos, la primera nota a comentar con ustedes, hashtag los compromisos se cumplen, la retomamos del portal de noticias digital. Sin embargo, esta nota está firmada por la periodista Daniela Barragán y está publicada el día 1 de septiembre de 2019 en este medio digital de comunicación. Dice así: de 100 compromisos de Andrés Manuel López Obrador, 32 ya están operando, 30 están en camino, pendientes 10 y 28 aún no pueden evaluarse. Por número, el presidente Andrés Manuel López Obrador rindió cuentas positivas el domingo 1 de septiembre en su informe de gobierno. De los 100 compromisos que presentó el pasado 1 de diciembre, cuando tomó protesta de su cargo en Palacio Nacional, la mayoría están cumplidos o se encuentran en proceso. El presidente llega a su primer informe de gobierno exactamente con 32 compromisos cumplidos de un total de 100 que anunció en el Zócalo, decíamos, el 1 de diciembre del año pasado. ¿Cuáles son algunos de estos compromisos? Vamos a señalarlos. Entre los compromisos cumplidos está la cancelación de la mal llamada reforma educativa, se bajaron los sueldos de los altos funcionarios, se entregan ya los apoyos a 1 millón de discapacitados en situación de pobreza, desaparecieron Diconsa y Liconsa, se están otorgando los créditos a la palabra, no ha aumentado la gasolina en términos reales. Evidentemente ha habido variaciones en este sentido, porque el precio de la gasolina está sujeto a los precios internacionales del petróleo. Se le retiró el subsidio en los sexenios anteriores, particularmente en el sexenio de Enrique Peña Nieto, y por eso se está impulsando la rehabilitación de las refinerías y la construcción de una nueva refinería para producir los combustibles que se consumen aquí en el propio territorio, y esto pueda eventualmente reducir el costo de los combustibles que se ofrecen a los consumidores en nuestro país. Tampoco se han aumentado los impuestos a pesar de que existen diversas presiones al respecto. Vamos a recordar, amigas y amigos, a partir de esta información, de este análisis que hacen en el portal de noticias, sin embargo, cuáles son particularmente los compromisos
que ya se han cumplido en un momento determinado, otros están en proceso, decíamos, pero vamos a señalar. El primero es la cancelación de la reforma educativa. Se establece en el artículo 3 de la Constitución el derecho a la educación gratuita en todos los niveles de escolaridad, y el gobierno no agraviará nunca más a las maestras y los maestros de México. Se bajaron los sueldos de los altos funcionarios y aumentaron proporcionalmente los sueldos de los trabajadores de base y sindicalizados que ganan menos de 20,000 pesos al mes. Es decir, hubo un incremento, recordémoslo también, al salario mínimo, como no se había presentado, del 16% en este año. También los apoyos a 1,000,000 de discapacitados en situación de pobreza, niñas y niños de pueblos y colonias marginadas. Se unió Diconsa y Liconsa en una sola empresa para el abasto y la distribución de alimentos de consumo popular. Se llama ahora Segalmex. En los almacenes, tiendas y lecherías de esta nueva dependencia se distribuye una canasta de alimentos básicos a precios bajos para combatir la desnutrición y el hambre del pueblo. Se otorgan créditos a la palabra y sin intereses a ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios para la adquisición de novillonas, vacas y sementales. No aumentaron los precios de la gasolina, el diésel y la luz, solo se le aplicaron el componente de inflación, es decir, ya no existen los gasolinazos que nos malacostumbramos en los sexenios pasados. No aumentaron los impuestos más allá de la inflación y no se crearon nuevos impuestos. Tampoco se aumentó la deuda pública, que este es un elemento también importante. Buenas noches, Shinji Wo, que se incorpora a la transmisión. Gracias por acompañarnos. No se gasta más de lo que se ingresa a la hacienda pública. Es respetuoso el gobierno federal de la autonomía del Banco de México y de sus políticas para evitar que haya inflación o devaluaciones, a pesar de que ha habido algunos chantajes y golpeteos en los días recientes por parte de esta entidad. Solo se tienen secretarios particulares en el caso de los funcionarios integrantes del gabinete ampliado. Los funcionarios de Hacienda, Comunicaciones y Energía y otras dependencias no podrán no podrán tener fiestas, comidas, juegos deportivos o viajar con contratistas, grandes contribuyentes, proveedores o inversionistas vinculados a la función pública. Ningún funcionario público ocupa en su domicilio trabajadores al servicio del Estado si no lo tiene permitido o no cuenta con autorización para ello. Recordemos que en administraciones anteriores muchos trabajadores de distintas dependencias, incluso de la policía, del ejército, estaban al servicio de las casas, de las necesidades de los funcionarios, de los altos funcionarios públicos. Esto ya no ocurre más. Solo se tienen apoyo de choferes, los secretarios y subsecretarios de gobierno. Salvo plena justificación, los policías y militares de las distintas corporaciones no están ya al servicio de funcionarios o de particulares. Se evitaron ya gastos innecesarios en el extranjero. Las únicas oficinas del gobierno son las embajadas y los consulados. Solo hay una delegación de gobierno federal en los estados y en todas las oficinas se ahorra energía, agua, servicios telefónicos, de internet, gasolinas y otros insumos que son costeados por el erario. No se autoriza la contratación de despachos para elaborar proyectos de ley, planes de desarrollo o cualquier otro tipo de análisis, recomendaciones, informes u otros documentos que puedan y deben elaborarse con el trabajo y la capacidad profesional de los servidores públicos. Se acabó con la impunidad. Se reforma el artículo 108 de la Constitución para juzgar al presidente en funciones por cualquier delito que cometa, igual que cualquier otro ciudadano. En ese sentido, también hay que decirlo, está detenida en el Congreso la iniciativa de ley para la aprobación de la eliminación del fuero al presidente de la República y los funcionarios públicos de distintos niveles. Desde luego también está en el Congreso la iniciativa de ley para aprobar la revocación del mandato y las consultas populares. Pero ¿saben qué? Justamente la oposición
tiene detenida esas iniciativas porque se requiere de mayoría calificada, ya que se trata de reformas constitucionales, y esto porque, por un lado, a pesar de que dicen que el gobierno federal ha fracasado y que el presidente de la República está sumido en el descrédito, pues no quieren, sorpresivamente, estos que hablan de descrédito y de fracaso, no quieren que el presidente se someta a la revocación de mandato, no quieren quitarle el fuero al presidente porque tampoco lo quieren perder ellos, porque saben que ellos precisamente frente al voto popular o el juicio de la ciudadanía perderían absolutamente todos sus privilegios. Así que estos chantajistas, estos saboteadores son los que están deteniendo en el Congreso esta posibilidad de que el pueblo elija o ratifique a sus funcionarios, a sus gobernantes, de que vote para decidir si quiere que se juzgue a funcionarios como los expresidentes por actos de corrupción. Es la oposición la que está deteniendo en el Congreso estas iniciativas de ley y debemos de conocerlo y debemos de pronunciarnos al respecto, presionarlos a través de los medios digitales, dirigirnos a ellos y decirles: es tiempo de que hagan su trabajo. Por supuesto, también otros de los compromisos cumplidos tienen que ver con la prohibición y el convertir en delito grave sin derecho a fianza la corrupción, el robo de combustible, la aportación ilegal de armas de fuego, la falsificación de facturas para la evasión fiscal, el fraude electoral, la compra de votos y el uso de presupuestos para favorecer a candidatos y partidos. Otros de los compromisos cumplidos: desde hoy están abiertas las puertas de Los Pinos, que ha dejado de ser, bueno, ya desde hace tiempo, la residencia oficial del presidente y convertirse en un espacio dedicado a la recreación, el arte y la cultura. Ya el Estado Mayor Presidencial pasó a formar parte de la Secretaría de la Defensa. Ya está a la venta el avión presidencial y toda la flotilla de aviones y helicópteros que eran utilizados para el traslado de altos funcionarios públicos. Ya no reciben pensión los expresidentes de la República y ya el actual presidente no recibirá esa pensión al terminar su mandato. Por supuesto, ya no tienen a su servicio guardias o escoltas, salvo los que específicamente están mandatados por la ley. El salario mínimo se ha incrementado y ya nunca más se dejará por debajo de la inflación. Y no habrá divorcio entre el poder y el pueblo, nunca se perderá la comunicación con el pueblo. El presidente de la República constantemente está haciendo giras al interior del país, en los estados, los fines de semana, y tiene comunicación directa, interacción directa con la población. Hay una estrategia de comunicación diaria de lunes a viernes desde las 7 de la mañana para interactuar con los medios de comunicación y brindar información a la población. También hay reuniones diarias de 6 a 7 de la mañana con el Gabinete de Seguridad para atender el tema de la violencia en el país. Esos son algunos otros de los compromisos al momento cumplidos. Y bueno, desde luego está el tema de la Fiscalía General, la autonomía de la Fiscalía General, el proceso de amnistía para la liberación de presos políticos de acuerdo con lo que se considere necesario. Otros de los compromisos cumplidos tiene que ver con la entrada en vigor del Plan de Protección Civil, el ABC de los casos de inundaciones, incendios, temblores y otros desastres, el respeto a la no intervención y el respeto a la determinación de los pueblos como característica de la política exterior del gobierno federal. Es decir, los compromisos cumplidos en materia de las promesas hechas, de los compromisos planteados el 1 de diciembre están aquí, los pueden ustedes revisar. Yo he hecho referencia específicamente a los que ya están probadamente cumplidos. Hay otros tantos en proceso, pero que ya tienen objetivos alcanzados. Y bueno, en suma, lo que se está vislumbrando aquí es que el presidente de la República está llegando a estos
primeros 9 meses de gobierno, con prácticamente el 60, poco más del 60% de los compromisos hechos el 1 de diciembre de 2018 cumplidos y en proceso de alcanzarse. Pues ahí lo tienen, amigas y amigos, ustedes pueden desde luego revisar la nota con más calma, pero pues es indudable que hay mucho trabajo por hacer. El tema de la seguridad todavía es una arista pendiente, el tema de la reactivación de la economía, a pesar de que hay confianza, de que hay inversión, hay proyectos que se están impulsando desde ya, pues bueno, hay mucho trabajo por hacer. La economía del país estuvo detenida los últimos 36 años, cero crecimiento en promedio, el índice alcanzado de violencia e inseguridad también es terrible y nos estuvimos sumidos en una crisis humanitaria y por supuesto revertir este proceso brutal de descomposición, de atraso, de falta de crecimiento y desarrollo, pues no se va a realizar en poco tiempo, va a llevar bastante tiempo, pero el camino andado hasta ahora da cifras positivas en materia de propósitos, de metas, de objetivos y de compromisos que se están cumpliendo de manera clara y de manera fehaciente. Pues ahí lo tienen, amigas y amigos. Vamos cerrando este primer contenido de la emisión del día de hoy y continuamos ahora con el contenido etiquetado con el hashtag oposición derrotada. Nos dice Ángeles Dávalos, piensan que algún día volverán, por eso detienen la iniciativa, ¿sí? Y se resisten a irse ahorita porque se refiere en este caso a la iniciativa de retirar el fuero al presidente y a funcionarios públicos. La oposición se resiste porque sabe que ellos son los primeros que caerían por su corrupción, por su falta de credibilidad y su inoperancia como servidores públicos. María Bonita nos dice, yo digo que les pongan una ruta de camiones a los senadores, pero de los más feos, para que vean cómo viaja uno, dice. Bueno, pues ahí lo tenemos. Y Cintia Hernández, bienvenida, buenas noches, que se incorpora a la transmisión. Vamos ahora entonces, amigas y amigos, con este contenido etiquetado con el hashtag oposición derrotada. Esta nota la recuperamos del portal de noticias digital Aristegui Noticias, publicada el 2 de septiembre, el día de ayer, y firmada por la redacción del portal. La nota se titula "Correcto el diagnóstico de AMLO sobre oposición moralmente derrotada, pero no es para siempre", dice los analistas de la mesa política. Pues vamos a ver si esto es así. A 9 meses del gobierno de Andrés Manuel López Obrador en la oposición, no vemos un liderazgo alternativo fuerte que inspire, dijo Denise Dresser. El diagnóstico del presidente López Obrador sobre que la oposición está moralmente derrotada es correcto, pero esto no significa que sea para siempre y depende en parte de cómo lo haga. AMLO y los suyos en el actual gobierno, coincidieron los analistas en la mesa política de este lunes. Si lo hacen mal, esa derrota moral puede ser resuelta rápidamente, comentó el doctor Lorenzo Meyer. Pero aquí habríamos de abrir un paréntesis, amigas y amigos, no solo depende del desempeño del gobierno federal. Lo cierto es, decíamos, que hay un vacío político, ideológico, de liderazgos, de propuesta, de agenda por parte de la oposición de este país, y eso no solo es una situación vergonzante, sino incluso diría yo preocupante. Son necesarios los contrapesos, pero los contrapesos a la altura de las circunstancias, los contrapesos con una postura ideológica bien definida, los contrapesos con madurez política y con una agenda clara que proponga o que ponga en el centro del debate los temas fundamentales de la vida pública y de la agenda nacional. Y eso es lo que no estamos viendo en esta oposición, que cada vez se desmorona más, se desbarranca. Estamos dando cuenta recientemente de esta iniciativa llamada Futuro 21, que trata de aglutinar a personajes verdaderamente deleznables de la política, como el caso de Fernando Belauzarán, Gabriel Cuadri, Jesús Ortega, Zambrano, priistas como el caso de Narro,
de Beatriz Pajés, es decir, una clase política verdaderamente descompuesta, sin autoridad moral, sin autoridad política, mucho menos liderazgo. Son ellos los que pretenden representar a la oposición de este país. ¿Dónde están los cuadros? ¿Dónde están los liderazgos? ¿Dónde está la ciudadanía que está o dice estar inconforme? ¿Y cuál es su agenda? Es lo que se necesita en este momento para nutrir, para enriquecer el proceso de transformación de este momento que estamos viviendo en nuestro país. El gobierno federal, la llamada Cuarta Transformación, está haciendo su papel, está cumpliendo con los compromisos establecidos, pero se requiere de una oposición que hoy está verdaderamente desdibujada. Y bueno, Denise Dresser comentó que estrictamente hablando tiene razón, la oposición partidista en este momento no ha logrado reconfigurarse como una oposición que provea una visión alternativa, no ha logrado establecer una contranarrativa que sea apetecible, que tenga resonancia, no vemos un liderazgo alternativo fuerte que inspire. Hasta ahora, anotó la doctora Dresser, los opositores han tenido muchos problemas para ofrecer algo distinto que los separe de muchos años de mal gobierno y los fracasos de panistas y priistas, y además se juntan, se aglutinan con ellos en sus respectivos gobiernos, como por ejemplo la guerra contra el narcotráfico o la corrupción en el sexenio de Enrique Peña Nieto. No obstante, Dresser lamentó lo que ella considera que el presidente ponga en el mismo saco a la oposición partidista y a los críticos. Y aquí habría que ver a qué críticos se refiere, porque está también identificado que hay una barra crítica en los medios masivos de comunicación que habría que ver cuál es el origen y la naturaleza de su criticidad, sobre todo por sus vínculos, sus claros vínculos con los gobiernos anteriores y este patrocinio de dinero público conocido como el chayote, al que muchos de los más ácidos críticos del actual gobierno pues fueron partícipes de este. En el caso incluso de la doctora Dresser, pues se ha hablado del dinero que ha recibido en otros momentos de gobiernos o de autoridades por tener una línea editorial determinada. Incluso en este momento no se sabe bien a ciencia cierta a qué obedece su línea editorial y cuál es su intención o su agenda política. Y bueno, al respecto, el historiador Lorenzo Meyer resaltó que cambiar un régimen es lo más difícil que existe en la política y en 9 meses difícilmente se puede pedir un resultado completo, pues el proceso lleva mucho tiempo. En este cuarto cambio, en donde no se va a modificar el entramado constitucional, lo que se modifica es la dirección en la que van esas instituciones. El verdadero cambio está en la dirección que se le dé al uso de las instituciones, indicó el doctor Lorenzo Meyer. Reconoció que no se va a cambiar el régimen capitalista y que tiene que ser un cambio relativo. El poder económico ahí sigue y AMLO se refirió a él directamente con nombres y apellidos. No obstante, recordó que les quitó el aeropuerto de Texcoco, pese a que Carlos Slim dijo que era una mala decisión, pero al final el poder político se impuso sobre el poder económico. Y esto, amigas y amigos, es algo que no habíamos visto en los sexenios anteriores. Lo que vimos fueron gobiernos supeditados, sometidos al poder económico de las élites nacionales e internacionales, y hoy lo que estamos viendo es que una verdadera relación de contrapesos en donde el poder político, el poder del gobierno federal sí está siendo un actor importante frente a los intereses económicos y poniendo en el centro los intereses de la mayoría de la población, sobre todo los sectores más vulnerables y los más abandonados por los llamados gobiernos neoliberales. Además, AMLO, bueno, dice aquí la nota, respecto a los conservadores derrotados, refirió que es de dudar que esto sea de manera permanente. Pues ahí va a depender también del actuar propiamente, sí, del desempeño del gobierno federal, de los funcionarios,
pero sobre todo también de la sociedad mexicana. ¿Qué queremos? ¿Hacia dónde queremos ir? ¿Hacia dónde queremos avanzar como sociedad? ¿O hacia dónde en un momento dado queremos o vamos a permitir que retrocedamos? Ya vivimos un periodo terrible de atraso económico, de violencia, de pobreza, de desigualdad, de falta de oportunidades, de corrupción, de saqueo, de abusos, de autoritarismo, de represión. ¿A eso querríamos volver? ¿A eso querríamos regresar? ¿Hacia dónde queremos ir? Esa es la pregunta que también la sociedad, la ciudadanía se tiene que hacer, y en ese sentido cerrar filas y realizar también cumplir también con su responsabilidad como una sociedad activa, participativa, crítica, propositiva. No se trata solo de delegar en un gobierno o en una serie de actores políticos, se trata también de proponer y de participar activamente. Esa es la madurez y ese es el ejercicio verdadero de la ciudadanía. Está abierta la posibilidad, dijo Lorenzo Meyer, de que como en el pasado la reacción vuelva. Tienen la experiencia, el dinero y el entorno mundial, agregó. Pero además Andrés Manuel no dijo que estuvieran derrotados para siempre, dijo que están derrotados ahora, por lo que si falla la fibra de los renovadores, de los revolucionarios, la oposición se podría reinventar. Sobre el primer informe, Sergio Aguayo dijo que el presidente dejó unas banderillas muy bien clavadas a la oposición, y vaya que les dolió. Hace falta ver la reacción de la derecha en las redes sociales. Están enojados con lo que les dijo el presidente. Destacó que Andrés Manuel reconoció que no tiene buenos resultados en seguridad y acepta que es un tema, es uno de sus principales desafíos. Pero bueno, este es un tema también que atender de carácter estructural y que va a llevar tiempo. Va a llevar tiempo poder revertir este asunto, porque no solo tiene que ver con vigilancia, con mayor seguridad, con crear nuevas corporaciones, tiene que ver sobre todo con restituir, reconfigurar, sanear el tejido social que ha sido deteriorado de manera brutal por los gobiernos anteriores. Sin embargo, el académico observó que Andrés Manuel López Obrador dijo parte de un supuesto de que la estrategia que está implementando actualmente es correcta. ¿Cuál estrategia? La creación, por ejemplo, de un cuerpo como la Guardia Nacional, la coordinación con los cuerpos de seguridad estatales, desde luego el apoyo a los sectores más vulnerables de la población, los apoyos a los jóvenes estudiantes, a los jóvenes para que tengan oportunidades de empleo, proyectos productivos locales como el caso de Sembrando Vida, o los caminos de las cabeceras municipales que son construidos por los propios habitantes, entre otros proyectos. Es decir, la generación de oportunidades, además de la vigilancia para salvaguardar la integridad de la ciudadanía. Podrá decirse muchas cosas respecto de la estrategia. Lo cierto es que esto va a llevar tiempo y habrá que dar tiempo también para valorar en el mediano plazo los resultados de esta estrategia. Pues ahí lo tienen, amigas y amigos. Correcto el diagnóstico, la oposición moral, y yo agregaría políticamente derrotada. Y de verdad, en buena lid se los digo, yo quiero para nuestro país una oposición a la altura de las circunstancias. Yo creo que nuestro país requiere de una oposición con agenda, con liderazgo, con postura ideológica, con claridad, con propuestas. No la oposición que estamos viendo en este momento. Necesitamos una oposición a la altura de los tiempos que estamos viviendo. Pues vamos a cerrar este contenido, amigas y amigos, y continuamos ahora con el tercer contenido etiquetado con el hashtag guardería ABC. Ángeles Dávalos nos dice oposición de quinta. Pues sí, así es, así está el asunto, así está el abarrote. Bienvenida Luciérnaga Escandalosa, Cintia Hernández, que se incorporaron también a la transmisión. Y bueno, este contenido etiquetado con el hashtag guardería ABC lo recuperamos del portal de la revista Proceso, publicado también el día de ayer y firmado por la redacción del portal.
Esta nota se titula Investigan probable destrucción u ocultamiento de información sobre la Casa Blanca de Enrique Peña Nieto. Pues aquí lo tienen, amigas y amigos, una rayita más al tigre de la corrupción en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Dice así: Irma Heréndira Sandoval, titular de la Secretaría de la Función Pública, informó que la dependencia a su cargo investiga la posible destrucción y ocultamiento de información del expediente de la Casa Blanca del presidente Enrique Peña Nieto y ya presentó denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción. En entrevista en radio por la periodista Carmen Aristegui, Sandoval aseguró que desde el 10 de diciembre de 2018 la Secretaría de la Función Pública comenzó a analizar el expediente de este caso, el cual ya se había abierto y que también, como es de todos conocido, se cerró muy rápidamente en el sexenio pasado. La funcionaria se refirió a la investigación desarrollada por el entonces secretario de la Función Pública, Virgilio Andrade. Lo reabrimos en función de lo que percibimos como un ocultamiento de información muy importante para el deslinde de responsabilidades, dijo la funcionaria. Hay una muy probable sustracción o por lo menos ocultamiento de información muy sustancial de ese mismo expediente. Destacó en la entrevista publicada también en el portal de Aristegui Noticias. En ese contexto, indicó que desde sus primeros días en el encargo instruyó dar vista a la Dirección General de Denuncias e Investigaciones para que pusiera cartas en el asunto de ver cómo había ocurrido este probable ocultamiento de información o incluso sustracción o destrucción de información muy relevante para llevar a cabo la indagación. Pudimos sustentar muy bien esta investigación, la cual se convirtió en una denuncia penal que se encuentra ya radicada en la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, dijo la funcionaria. Sandoval destacó que el punto de partida de una investigación relevante como la de la Casa Blanca parte del presunto conflicto de interés del presidente Enrique Peña Nieto con el grupo IGA, aunque resaltó que en este momento el balón está en la cancha de la Fiscalía Anticorrupción. No es solo uno, algunos funcionarios públicos también pudieran estar involucrados, desde luego, con estos hechos, añadió. No solo sería un funcionario público en este caso, pues obviamente el más destacado en términos de nuestra pirámide organizacional política en un momento dado, sino de algunos otros funcionarios. Y el más destacado, pues por supuesto que se trata del expresidente Enrique Peña Nieto. ¿Será que llamen a cuentas también a la gaviota y la gaviota aproveche para desquitarse de su exmarido? Pues vamos a ver cómo está el asunto y no quitemos, amigas y amigos, el dedo del renglón, porque está el asunto que comentábamos en los contenidos anteriores sobre la iniciativa para las consultas ciudadanas que está detenida en el Congreso y que eventualmente podrían abrir la posibilidad para que se lleve a cabo una consulta en donde se le pregunte a la población si quieren que se lleve a juicio a los expresidentes. ¿Ustedes qué dicen? Pues yo me conformo con que les obliguen a devolver lo robado, esto se ponga a disposición del instituto para devolver al pueblo lo robado y se distribuya entre los sectores de la población que más lo necesitan. Por cierto, ya se está vislumbrando la posibilidad de que se subasten los bienes de Rosario Robles, de Juan Collado, entre otros, de Javier Duarte incluso, para ponerlos a disposición de programas sociales o de los sectores más vulnerables de la población, como ha venido sucediendo ya con las subastas de este instituto. El instituto para devolver al pueblo lo robado. Pues ahí lo tienen, amigas y amigos. Todos los casos llevan aquí a en este caso el fantasma de la Casa Blanca. Y bueno, invertimos un poco el orden, disculpen ustedes, había yo comentado inicialmente el contenido del hashtag Guardería ABC, pero les comenté el contenido hashtag fantasmas de la Casa Blanca y nos referimos a este caso de corrupción y probable conflicto de interés
de Enrique Peña Nieto con la empresa Grupo IGA, la empresa constructora favorita de su sexenio. Ahora sí regresamos y con esto cerramos los contenidos de la transmisión, los contenidos informativos, el etiquetado con el hashtag Guardería ABC. Este contenido lo retomamos, disculpen ustedes, invertimos el orden, pero ya lo comentamos, del portal de noticias digital Revolución 3.0, publicado el día de hoy precisamente y firmado por la redacción del medio. Se titula la nota: AMLO reabre el caso de la guardería ABC. Calderón debe preocuparse, dice el abogado de los padres, lo señala como responsable, uno de los responsables directos de esta tragedia. A pesar de que han transcurrido 10 años desde que ocurrió el incendio en la guardería de los familiares de las víctimas, siguen esperando justicia. Este lunes 2 de septiembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador reabrió el caso de la guardería ABC y se comprometió a construir un memorial en el lugar de la tragedia, así como garantizar apoyos y atención médica a los menores que aún lo requieran. Por supuesto, hay niños que todavía requieren atención por la intoxicación que sufrieron, pudieron sobrevivir al incendio, pero sufrieron daños a su organismo de por vida, a sus organismos. Y por otro lado, también pues el caso de la atención psicológica a sus familiares, a los familiares de los niños que lamentablemente murieron en esta tragedia, 49 niños que murieron de la manera más terrible, más dolorosa, más abominable, quemados vivos hasta que perdieron la vida estos pequeñitos en una guardería subrogada, privatizada, en malas condiciones y con personal inadecuado. Una de tantas guarderías que se abrieron en el sexenio de Felipe Calderón, decíamos, en donde en este caso una de las dueñas era es prima de la ex primera dama Margarita Zavala, esposa del expresidente Felipe Calderón, en este caso Marcia Gómez del Campo, quien salió libre, bien librada de las investigaciones, pues que tiene evidentemente que ser llamada a cuenta como una de las responsables. Y bueno, decir nuevamente lo que comentábamos al inicio de la transmisión, esas son el tipo de guarderías que defienden tanto la oposición, que defienden tanto los panistas. Niños en inmuebles que no tienen las condiciones para atenderlos de manera adecuada, con personal poco capacitado, en condiciones verdaderamente lamentables. Uno de los padres de familia de Guardería ABC se ha dedicado a hacer una labor extraordinaria de sensibilización sobre la necesidad de que los niños de nuestro país estén en las mejores condiciones y en las mejores manos para ser atendidos y estimulados en su desarrollo, y ha documentado al menos cerca de 40 muertes más en este tipo de guarderías durante los últimos años, por negligencia, por descuido, por falta de atención, por accidentes que se pudieron prevenir. Entonces, pues ahí lo tienen, la hipocresía de la derecha defendiendo esto que a todas luces es un negocio a costa del sufrimiento, los accidentes o incluso la muerte de menores de edad. Eso es lo que en realidad defienden estos sinvergüenzas, y por eso este caso es emblemático y tiene que ser reabierto, tiene que haber justicia, tiene que haber castigo a los responsables, pero sobre todo para que nunca más se vuelva a presentar una circunstancia tan terrible como la tragedia de la guardería ABC. Decíamos, el lunes 2 de septiembre el presidente reabrió el caso de la guardería ABC y se comprometió a brindar justicia a las víctimas. A pesar de que han transcurrido 10 años desde que ocurrió el incendio en la guardería, los familiares de las víctimas siguen esperando justicia. Fue el 13 de mayo de 2016 que se dio una sentencia en la que un juez federal determinó la culpa de 19 personas, pero no hay nadie en la cárcel todavía.
De acuerdo con el abogado defensor de algunos de los familiares afectados el 5 de junio de 2009, hay una impunidad total en el caso y no se ha resuelto absolutamente nada. Son culpables varias personas, de los dueños de la guardería ABC, 2 de 4, de las autoridades federales, distintos miembros del Instituto Mexicano del Seguro Social, así como el entonces delegado en Sonora, agentes encargadas de la guarderías, funcionarios públicos del estado de Sonora y servidores públicos del municipio de Hermosillo. En entrevista para Revolución 3.0, el abogado de los padres de los niños muertos sostiene que la culpa de lo ocurrido la tiene la administración del expresidente Felipe Calderón. Y por citar otros casos de toqueteo verdaderamente infame, lamentable de este caso, González Anaya y Osorio Chong, funcionarios del sexenio anterior de Enrique Peña Nieto, quisieron sobornar a los padres de las víctimas de la guardería para enterrar el caso. De ese tamaño la indolencia, la desfachatez, la falta de sensibilidad de estos sinvergüenzas que gobernaron el país. Y bueno, ¿qué grado de culpa tiene el gobierno federal por permitir el funcionamiento de una guardería, como muchas que defiende la oposición, que no cumplían con los reglamentos de protección civil ante un acontecimiento que derivó en la muerte de 49 niños y decenas de heridos con daños? Si hubieran seguido los protocolos de seguridad, hoy no estaríamos aquí hablando de esta tragedia, ni teniendo a tantas víctimas que hoy terminan en luto. Además, señaló que la Procuración de Justicia en el caso no fue prioridad para el gobierno de Felipe Calderón, así como tampoco para la administración del priista Enrique Peña Nieto. Pues ahí lo tienen, amigas y amigos, gobiernos que hoy los exresponsables, los expresidentes, tienen la desfachatez de salir a dar declaraciones y decir y ponerse de ejemplo de lo que según ellos hicieron bien. Pues no tienen vergüenza, no solo saquearon al país, entregaron los recursos, los sumieron en la pobreza, en la violencia, sino además fueron indolentes y fueron cómplices responsables de la tragedia, en este caso de niños que no debieron morir, de niños que debieron de estar en las mejores condiciones atendidos y que lamentablemente no fue así y eso les costó la vida. Así de infames, así de sinvergüenzas, así de corruptos, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y otros tantos que malgobernaron este país. Pues bueno, dice Ángeles Dávalos, esa señora Margarita Zavala no tiene nada de primera dama, lo único que hizo durante el pésimo y atroz sexenio de Calderón fue favorecer a su familia y tapar y solapar su delincuencia. Bueno, ni hablar puede. Bueno, pues efectivamente ahí lo tenemos, amigas y amigos, y con esto pues estamos cerrando la transmisión del día de hoy. Vamos rápidamente al contenido etiquetado ya de costumbre, hashtag Agenda Me Canso Ganso. El 28 de agosto se decía en conferencia de prensa, ya pasó el tiempo en que la política era sinónimo de individualismo, y vaya que con las notas anteriores, sobre todo del caso de Peña Nieto y Felipe Calderón, había una vena individualista en la política gubernamental, de sacar provecho personal. Es tiempo de la política de corte y de vena social. El 28 de agosto también se anunciaba la empresa italiana Eni. Es la primera y única, por cierto, en producir petróleo luego de 4 años de aprobada la llamada reforma energética. El director general Claudio Descalzi me trajo una muestra, dijo el presidente, de aceite que están extrayendo en Tabasco. Le agradecí por cumplir con su responsabilidad y confiar en México. Pues ahí lo tienen, a 4 años solo una empresa ha cumplido con los contratos establecidos. Ahí tienen su reforma energética, neoliberales. El 29 de agosto en la conferencia de prensa se decía, sin amor al pueblo no se puede llevar a cabo el oficio de la política. También el 29 de agosto se decía, fue como aire fresco el acto con niñas y niños que obtuvieron los mejores resultados en la Olimpiada del Conocimiento Infantil 2019. Amigas y amigos, les invito a escuchar el
discurso de uno de los niños premiados, verdaderamente conmovedor, extraordinario. Es verdaderamente la voz de los niños y las niñas de México y cómo están viviendo ellos este momento de nuestra historia. Vean el video del evento, escuchen a este jovencito que habló a nombre de los niños y niñas premiados, verdaderamente extraordinario, seguramente un mexicano sobresaliente el que vamos a tener, ya lo está haciendo y que vamos a tener en los próximos años, como los niños y niñas que se congregaron ahí en el evento. También el 29 de agosto, el 30 de agosto, perdón, en conferencia de prensa se decía, lo importante no son los cargos, sino la contribución a los cambios que se están realizando en el país. El 30 de agosto se llevó a cabo el diálogo con la comunidad del Hospital Rural Papantla desde Veracruz. Ahí también se brindó el apoyo al gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, y su reconocimiento por el trabajo que se está realizando. También es un estado con muchos problemas, así lo dejaron Javier Duarte y Miguel Ángel Yunes Linares. Vaya par de delincuentes, par de sinvergüenzas que dejaron en la ruina a ese extraordinario estado de la República. El 31 de agosto se decía en el encuentro Jóvenes Construyendo el Futuro y la campaña de orientación en medios y redes sociales emprendida por el colectivo CARA se complementan para garantizar a los adolescentes el derecho al estudio y el trabajo, promover la no violencia, educación sexual, rechazo a las drogas y prevención de la obesidad. El 1 de septiembre se llevó a cabo el informe desde Palacio Nacional, primer informe constitucional, tercer informe de labores al pueblo de México. El 1 de septiembre también se decía, se entregó en tiempo y forma el primer informe de gobierno, comprende lo realizado en los primeros 9 meses. El 2 de septiembre la conferencia de prensa se llevó a cabo en Hermosillo, Sonora, y el día de hoy se decía en conferencia de prensa, lo más importante es hacer política para el pueblo. Está claro que este gobierno es un gobierno de vena social, de sensibilidad social. Hace 11 horas también se decía muy importante la campaña sobre la honestidad que llevará a cabo el Consejo de la Comunicación. Gracias en nombre de todos los mexicanos. Y finalmente, hace 4 horas se anunciaba, hoy se cumplen 85 años de la fundación del Fondo de Cultura Económica. La labor que en estos meses ha hecho el equipo encabezado por Paco Ignacio Taibó ha sido admirable. Pues ahí lo tienen, amigas y amigos, la agenda presidencial, el contenido etiquetado con el hashtag Agenda Me Canso Ganso. Finalmente vamos a realizar la recomendación de lectura. En este caso, el día de hoy tenemos para ustedes este libro titulado Juntos hicimos historia, de la legisladora y política mexicana Tatiana Cloutier. Dice el prólogo: no me canso de agradecer a la vida el haberme puesto ante este reto histórico, ser una más para cambiar a México por la vía pacífica y democrática. En este texto comparto cómo viví estos cerca de 150 días entre cansancio, alegría, tensiones y miedos. Se refiere a la campaña. Además muestro el proceso que seguí, en donde me expreso cómo di la cara y tal vez porque fue una experiencia personal, porque fue una experiencia personal, fui capaz de invitar a otros a hacer lo mismo. Aquí lo dice Tatiana Cloutier en este libro publicado por Editorial Grijalbo y que pues pueden conseguir ustedes en cualquier librería de nuestro país, publicado en febrero del 2019. Recupero para ustedes un pasaje de este libro sobre el capítulo titulado Las benditas redes sociales. No pensemos, dice así: ignoro si las del 2018 pueden ser consideradas las primeras elecciones presidenciales de México en las que las redes sociales inclinaron la balanza, pero al menos en nuestra campaña, las benditas redes, como las llama Andrés Manuel López Obrador, fueron fundamentales. En el diseño de la estrategia electoral siempre tuvimos claro que los nichos a los que queríamos llegar eran los jóvenes y las mujeres, y para tal fin resultó vital el trabajo del grupo de jóvenes
de Abre Más los Ojos y también el colectivo de mujeres que se hacen llamar a sí mismas las chairas, así como colectivos de tuiteros que de manera espontánea se organizan en las redes sociales y difunden mensajes. Y difundieron mensajes y lo siguen difundiendo. Pues aquí lo tienen, amigas y amigos. Pensemos qué más podemos hacer con las llamadas benditas redes sociales. ¿Qué otros procesos, qué otras acciones, qué otras coordinaciones de esfuerzos podemos hacer con estos extraordinarios recursos que yo sí estoy convencido llevaron, y así lo planteo en mi tesis doctoral, en el libro que les he compartido a ustedes desde las primeras emisiones? Las redes sociales fueron un elemento clave. Pensemos ahora qué más podemos hacer con este extraordinario instrumento tecnológico para mejorar o para actuar de manera directa en la solución de los problemas que nos aquejan, mejorar nuestras condiciones de vida como actores activos, propositivos en la transformación de nuestro país. Pues bueno, vamos cerrando la transmisión, amigas y amigos. Vamos a mandar desde luego los saludos. Nos dice Ángeles Dávalos, así me asumo y me da mucho orgullo. Dice, yo soy chaira. Pues sí, somos chairos de corazón. Bueno, Ángeles Dávalos, gracias por acompañarnos. Luciérnaga Escandalosa, saludos. Cintia Hernández, saludos. María Bonita, saludos. Cindy Wok, saludos también. Itzel Santos, Dulce Valo, muchos saludos. Gracias por acompañarnos. María Bonita, Ángeles Dávalos, Moni Tusi Jackson, saludos. Eli Torres, saludos. Verónica Sánchez, también muchos saludos. Gracias por su presencia. Brenda Jimena Carmona, saludos. Vane Retana Vaz, saludos. Saludos y muchas gracias a todas y a todos por acompañarnos. Gracias por el amable favor de su presencia. Mi nombre es Manuel López Sainz. Hoy 3 de septiembre de 2019. Esta fue la transmisión número 52 del contenido Ciberterritorio Informativo, un contenido por la promoción de una cibercultura para el consumo y producción inteligente de contenido en la red, en este caso contenido de tipo informativo, puesto a su disposición para invitarlas a un ejercicio de síntesis, antítesis y síntesis para tomar propia postura sobre los temas más relevantes de la agenda nacional. Pues bueno, les invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube, Manuel López Sainz, Ciberterritorio Informativo. Suscríbanse, compartan los videos, denle like para que poco a poco lleguemos a más y más personas. No se olviden de acompañarnos este viernes en la emisión de Ciberterritorio Bohemio con una invitada muy especial. El próximo lunes, Ciberterritorio Socioemocional a las 9 de la noche. Y nos volvemos a ver aquí en su espacio el martes a las 10 de la noche. Muy buenas noches a todas y a todos. Gracias y hasta la próxima.